Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diversas. Episodio 7. Feminismos y teorías queer. En este episodio conversamos con exponentes de los feminismos y pensamientos decoloniales queer. Para conocer la historia del feminismo en Paraguay, empezamos escuchando a Clide Soto, investigadora y activista feminista, que nos comentará una cronología de la lucha de las mujeres en nuestro territorio. En Paraguay estamos hablando de un movimiento social de más de 100 años. Si bien las primeras organizaciones, como vamos a ver después, surgen sobre todo ya en los años 20 del siglo, después de 1920 en adelante del siglo XX. No siempre las mujeres organizadas que luchan por sus derechos se reconocen como feministas, pero consideramos que el movimiento amplio de mujeres, muchas veces organizado en torno a derechos que quizás digan, bueno, son derechos más generales, y el movimiento feminista en conjunto, cuestionando el lugar de las mujeres, han logrado cambios relevantes en la configuración de los derechos de las mujeres en Paraguay y en el mundo. Una de ellas es la famosísima también ya hoy Asamblea de Mujeres de 1867. ¿Qué pasa ahí? Reúne a mujeres tanto en Asunción como en diversos lugares del país, a pesar de que ellas no eran consideradas personas con derecho a intervenir en la vida pública. En realidad lo hacían, ¿no? O sea, intervenían cuando les interesaba algo. Y hay por lo menos 3 ejemplos de manifestaciones de mujeres en el periodo de la posguerra ya, a partir de 1870 en adelante, donde las mujeres hicieron uso de su voz para expresar demandas públicas. O sea, a pesar de no tener los derechos, ellas ejercían derechos. Pero en 1901, en este periodo se dan los primeros debates, la irrupción de las mujeres en el periodismo. Esto es importante porque significa esto, que ellas pueden ya decir lo que piensan, ¿no? A través del periodismo. Y el desarrollo de pensamientos de las feministas y sufragistas. Eh, Se produce en 1901 el primer debate sobre feminismo en Paraguay. ¿Y por qué sucede este debate? Porque unas mujeres concepcioneras se animaron a mandarle un telegrama al Senado paraguayo protestando por la elección de un senador que ellas consideraban era un traidor, José II de Cucho. Y nos acordamos de las mujeres concepcioneras de 1901 que protestaron por resultados electorales, y por ese atrevimiento se genera el primer debate público sobre feminismo en Paraguay. Nos acordamos de Ramona Ferreira con su periódico La Voz del Siglo. Nos acordamos de que en 1904 Serafina Dávalos con una delegación nutrida de mujeres forman una comisión pro paz. En ese año hubo una guerra civil en Paraguay. Forman una comisión pro paz y van a pedir que pare la guerra, ¿no? Porque eran pacifistas también. En 1907, Serafina, con su tesis doctoral, por la cual ella se recibió de abogada y fue la primera abogada del Paraguay también. Serafina decía esto: si queremos construir un país verdaderamente democrático, en que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar sobre la base de una perfecta igualdad. Esto ella decía en 1907 en Paraguay. Que siempre nosotros decimos que somos, qué sé yo, el último lugar del planeta, olvidado, no sé qué, aislado. Pero ella tenía un pensamiento que era muy pionero para el tiempo, porque ella hablaba de lo que años después las feministas a nivel regional sacamos como un lema importantísimo hasta hoy en día, que es democracia en el país y en la casa, ¿no? Y que es la vinculación de lo público y lo privado. O sea, ella tenía como una reflexión muy interesante al respecto, muy pionera esa señora, ¿no? Viene la etapa, ya pusimos desde 1911, donde surgen las primeras organizaciones, ya no eran nomás Serafina o Ramona, sino había organizaciones y demandas feministas desde la segunda década hasta los inicios de los años 60. Y estas organizaciones eran principalmente sufragistas y feministas, pero también grupos sindicales de mujeres. El renacer feminista de los 80 se hace en torno a la consecución o a la eliminación de las discriminaciones que seguían pensando sobre las mujeres con relación a los derechos civiles.
y el reconocimiento de los derechos políticos, es decir, el derecho a elegir y a ser elegida, pero especialmente el voto, que se alcanzó en 1961. Fue el último país de América del Sur en tener el derecho al voto. Bueno, y luego años 80 y 90, finales del siglo XX. Acá se produce como un resurgir de las organizaciones de mujeres y feministas en la última década de la dictadura estronista. Muchas de nuestras organizaciones surgen en los años 80, ¿no? Antes de que caiga la dictadura. Por ejemplo, la CNP, la Coordinación de Mujeres del Paraguay, de la que Aireana y el CDE somos integrantes, entre otras, surge luego de los encuentros por nuestra igualdad ante la ley realizados en 1987 y 1989. Es decir, que cuando cae la dictadura, las mujeres teníamos ya organizaciones y estábamos aliadas y articuladas en la defensa de nuestros derechos. Sabíamos lo que queríamos cambiar. Y eso fue fundamental para que luego de la caída de la dictadura se dieran importantísimos cambios en el plano legal. En los primeros 5 años después de la caída de la dictadura, prácticamente hasta el final de los 90, se cambiaron todos los códigos del Paraguay y en todos, y se cambió la constitución paraguaya. Se cambió toda la estructura legal del país y en todas nosotras teníamos propuestas de lo que queríamos que se coloque. Obviamente que no eran propuestas totalmente completas porque había muchos temas sobre los que ni siquiera teníamos mucho pensamiento todavía, ¿no? O sea, la igualdad y la no discriminación se consagran plenamente en la Constitución, es bastante interesante eso. Se logra la reforma del Código Civil. Bueno, acá pusimos también desde la CNT que desde 2003 empezamos a hacer los encuentros feministas del Paraguay. Se hicieron 6 veces. Pero esto ya es siglo XXI, ¿verdad? Y así paso a la última etapa, siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa en estas 2 primeras décadas del siglo XXI? O sea, hay una multiplicación y diversidad impresionante de las organizaciones de mujeres y feministas. Hay un abordaje más intenso de temas relativos a derechos sexuales, derechos reproductivos, aborto, trabajo doméstico y de cuidado, que antes no es que no se tocaban, pero se tocaban con bastante más dificultad y de manera menos intensa y profunda. Hay un surgimiento, en Paraguay estoy diciendo esto, hay un surgimiento y consolidación de sectores diversos, feministas como, o de lucha por los derechos de sectores de mujeres como las trabajadoras domésticas, están las mujeres lesbianas, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, consolidan muchísimo sus organizaciones y las organizaciones mixtas también van reconociendo la importancia de incluir entre sus luchas a la igualdad entre mujeres y hombres. Hay una poderosa irrupción de feminismos jóvenes que logran esto que nosotras nunca soñábamos en los años 80, 90 o incluso en la primera década de los 2000, que son las convocatorias masivas a marchas feministas en las calles por el 8M y el 25M. Y hay, lo que sabemos, una fuerte reacción y amenaza de los sectores antiderecho y antigénero que todo el tiempo están tratando de eliminar los escasos logros, pero relevantes, alcanzados en torno a los derechos de las mujeres y el feminismo en Paraguay. Desde Argentina, Marlene Guayar, escritora, teórica y activista trans, nos comenta sobre la teoría travesti trans, sus reivindicaciones y el abordaje histórico de la persecución a los cuerpos disidentes. La teoría travesti latinoamericana es una propuesta a que sea construida. Hemos hecho algunos indicios primeros, no consideramos para nada que esté cerrada y que jamás se vaya a cerrar, sino que es una invitación a que entre todos y todas, todes, construyamos conocimiento. Creemos que tiene un peso específico propio y que hay que hacer un ejercicio de colonialidad importante como aporte puntual desde las disidencias, el pensamiento travesti trans, hacia todos los otros movimientos, ¿no? En general se entiende que los estudios decoloniales son en términos sociales, políticos,
económicos, pero olvidamos o está invisibilizada que la manera de colonización, la forma primera de colonización es en términos de género, ¿no? En estas tierras no existía como ordenador social de las relaciones, el género o la sexualidad a modo general y de modo sintético. Los concilios de pueblos originarios a lo largo del continente han consensuado que más allá de las diferencias, acá existirían al menos 5 géneros, ¿no? Que estaban los hombres, las mujeres, los hombres mujeres, las mujeres hombres, que serían gays y lesbianas a partir de la modernidad, y estas personas que en algún momento se las unificó bajo el nombre de Two Spirit, dos espíritus, y de acuerdo, y eran por eso muy preciadas en ciertas labores que tenían que ver con con la posibilidad de buscar un equilibrio, ¿no? En la misma familia, en discusiones familiares, eran las personas que que tenían la última palabra para zanjar esas discusiones familiares, ¿no? Porque podían entender más lo que sucedía y llegar a un consenso. Esto también era entendido así entre pueblos y por eso las personas trans tenían la tarea diplomática entre pueblos, ¿no? Lo que llamaríamos hoy de embajadoras, embajadores entre pueblos, y eran también consideradas puentes entre la sanidad y la enfermedad, y por eso se dedicaban a la medicina, y entre el mundo de lo terrenal y el mundo de lo divino, y por eso también eran sacerdotisas o sacerdotes, ¿no? Estaban en las tareas religiosas. La mayoría no eran sociedades horizontales, eran sociedades verticales. Eh, es un continente que ha sufrido tanta devastación, tanta destrucción de la propia lengua, de su cultura, de su religión, que una de las fuentes para poder acceder es precisamente la fuente del conquistador. El conquistador dejó las crónicas de Indias, que son tres tipos de crónicas, ¿no? Las civiles, las militares y las religiosas. Y todas tenían, desde su perspectiva, la intención de informar al rey, a la corona, de lo que sucedía porque venían en nombre de la corona. A la corona y al poder religioso, ¿no? Al Vaticano. De ahí hay una de las primeras crónicas que se van a suceder, es cuando los conquistadores que están dando vuelta en el Caribe, acostumbrándose a esas lenguas y viendo cómo es el terreno, cuando deciden enfrentar la conquista del continente, van a entrar por lo que hoy llamamos Panamá. Ahí estaban las tierras del cacique Torecha y iban a desembarcar ahí, van a guerrear con los hombres de unos 600 hombres del cacique Torecha, van a vencerles, y cuando se dirigen al poblado van a encontrar a las mujeres, las ancianas, las niñas, y en la misma casa del cacique Torecha, a una persona que en las crónicas van a describir así, dice Gomara: Torecha, rey de los Cuarecas, captura del hermano de Torecha, en hábito real de mujer, ya que no solamente en el traje, sino en todo, salvo en parir, no era hembra. Y en otra, Balboa dice, aperrió Balboa a 50 putos que halló allí, después los quemó
informando primero de su abominable y sucio pecado, conocido en la comarca, esta victoria y justicia le traían hombres de sodomía para que los matase. Eso en palabras de Gomara. ¿No? Y esto que quedó también registrado en los grabados que ilustraban ese momento, y eso es un momento fundacional, porque es un momento que va a explicar cómo está el presente, estamos asignadas por esa, en principio, demonización que se hace de nuestras identidades, sobre las que después, cuando se van constituyendo los estados-nación y quieren afirmar una identidad nacional unificada, van a ser a mitad del siglo XIX, cuando se están desarrollando el pensamiento cientificista, sobre todo jurídico y médico-psiquiátrico puntualmente, y sobre esa demonización primera se va a montar la criminalización y la patologización. Se nos va a considerar criminales natas y locas, ¿no? Personas de extravío mental. Esto, esto crea una nueva cuestión fundacional que nos va a situar a las personas comunitariamente, ya socialmente, y a través de los comentarios, de los discursos públicos, de los discursos periodísticos, de las homilías religiosas, de la invisibilización incluso de la no palabra, nos ubica en el trauma, ¿no? Hay un trauma social se sucede y que nos afecta no solo a las personas que tenemos identidades disidentes, sino y sobre todo a toda la sociedad que está convencida de que esto es así, que naturaliza que esto es así. Por eso cuando lleguen las dictaduras y se produzcan nuestras desapariciones no van a ser una interpelación social como la que sucede con actores político-partidarios, ¿no? Con aquellos desaparecidos de lucha política partidaria. Vivimos en ese trauma social permanente que está total y absolutamente legitimado porque estamos exitosamente colonizadas, colonizados, colonizades, ¿no? Y proponemos una epistemología en base a lo que venimos encontrando 4 ejes fundamentales, que son la convergencia, y esto quiere decir que valernos de todo lo preexistente para que converjan, pasarlos por la experiencia, ratificarlo, rectificarlo y ver si esto se comprueba, ¿no? Al pasarlo por el cuerpo, por nuestras experiencias, queremos casamiento, es importante, es prioritario el casamiento gay lésbico. La verdad que si lo pasamos por nuestra experiencia, quizás lleguemos a la conclusión, como hemos llegado muchísimas organizaciones y comunidades en Argentina, que nuestra forma de relacionarnos en el tiempo y más sostenida y más valorada es la amistad entre nosotras y no el matrimonio. Para finalizar, escuchamos a Silvio Lang, director e investigador escénico de Argentina, que nos habla de la teoría queer. Viene pensando algo así como las economías afectivas o las emociones no tanto como sentimientos personales o individuales, sino más bien como flujos que circulan entre los cuerpos, digamos, como las emociones moldean los cuerpos, moldean a las personas, entonces son las emociones más pensadas desde una especie de tráfico social o de el entre de los cuerpos como flujos que se adhieren y moldean los cuerpos, y pensar un poco las emociones como
no como un sentimiento psicológico, como una interioridad que nos pasa, sino como flujos que pueden ser normas, por ejemplo, normas sociales, que nos hacen hacer cosas, digamos, ¿no? Pensar que las emociones son lo que nos mueve, lo que nos hace hacer cosas, pensar quizás más la emoción, no tanto como un sentimiento, sino como lo que nos mueve a hacer cosas o lo que nos hace hacer cosas. Entonces, cómo las emociones moldean los cuerpos y moldean los espacios que habitamos. Y esto va a ser, digamos, si bien este campo reflexivo del giro afectivo digamos, se desarrolló mucho desde la filosofía y desde la sociología, hay una gran influencia de lo que se llama la teoría queer en relación al giro afectivo, así que los estudios queer o la teoría queer es un tipo de corpus que se está haciendo, es un tipo de pensamiento que está en proceso, eh, como todo pensamiento, digamos, pero es un pensamiento bastante fragmentario y también donde justamente lo queer va a huir siempre de las definiciones, digamos, ¿no? Porque justamente lo queer es lo desviado, es eso que se nos escapa, es ese momento de desorientación, ese momento en donde nos desplazamos o nos corremos un poquito, con lo cual esos momentos de desorientación generan indeterminación, indefinición. Entonces, quizás una manera o un ejercicio para mí de abordar lo queer o el pensamiento queer tiene que ver con relajar la cuestión de las definiciones. Como diría que cómo podemos pensar sin rápidamente tener una definición de las cosas. Cómo podemos pensar en un movimiento o lo que está en movimiento o eso que se nos está yendo o eso que no es del todo asible o que no es del todo determinado o constituido, ¿no? Lo queer no tiene una traducción exacta al español, es una palabra anglosajona, es una palabra eh, angloparlante, entonces no tiene una traducción exacta, pero significa torcido, que es algo muy feo, que en Estados Unidos o en Canadá o en Gran Bretaña te dicen queer o te digan queer, te están insultando feo. Entonces, en toda la política de las disidencias sexuales, en las políticas maricas y lésbicas y trans y queer, nos apropiamos de esas injurias y hacemos de esa injuria, de ese insulto, una potencia. Entonces, antes que me insultes, me voy a autodefinir yo, me voy a autopercibir yo, me voy a autonombrar yo, como todos seamos más gay, menos gay, seamos trabas, seamos tortas, seamos maricas, seamos lo que seamos heterosexuales, todos estamos sometidos, estamos de alguna manera impregnados, moldeados por procesos de subjetivación, por gobiernos de la emoción, y que estamos gobernados por normas, de alguna manera estamos moldeados y nuestros cuerpos están moldeados por normas y por expectativas y por sentimientos, ¿no? Por maneras de sociabilización. Entonces las normas no son tanto, las normas pueden ser cosas muy invisibles también, ¿no? Una norma puede ser, digamos, implícita, ¿no? Las normas también a veces son emociones. O sea, por ejemplo, la idea que tenemos del amor, del sentimiento amoroso. Hay una normalización o una norma del amor como ideal de pareja heterosexual, adecuada, feliz, con final feliz. Ser heterosexual no solo implica que me gustan las personas de mi sexo opuesto. Ser heterosexual significa que tengo más derechos que otros. Ser heterosexual significa que puedo tener un salario, que puedo tener un trabajo. Ser heterosexual significa que tengo que dedicar mi vida a la crianza de hijos. Ser heterosexual significa que si soy varón tengo que reprimir mis emociones, porque el patriarcado divide la razón y las emociones y distribuye la razón para los varones y las emociones para las chicas. La heterosexualidad es una industria que produce para el mundo hombres por un lado, mujeres por el otro. Todo lo que no entre o alguien que no se sienta cómodo en esa línea recta que es la vida heterosexual, va a empezar a fallar, o va a empezar a sentirse raro, va a empezar a sentirse extraño. Le pasa a los varones heterosexuales que están hartos de ser varones heterosexuales. Que sostener la masculinidad es la cosa más sufriente para un varón, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo, donde se está moviendo un poco, o donde la revolución feminista llegó y no va a parar. Hay algo que siempre se escapa. Hay un potencial, hay una energía en los cuerpos que no pueden ser domesticadas, que no pueden ser domadas,
Y a eso le empezamos a llamar queer, a hacer fragilidades, o lo sentimos como fracasos. Lo queer es un fracaso. Somos las personas que fracasamos al imperio heterosexual. Somos las personas desobedientes que no queremos el gobierno binarista, sexista, machirulo, patriarcal de la heterosexualidad. Y empiezo a construir o empiezo a inventar o a surcar una vida, un camino, a sentir un camino que no es recto, que va por otro lado, y hacerme una vida travesti, hacerme una vida marica, hacerme una vida asexuada, por ejemplo. ¿Cuáles son esos? O hacerme una vida de artista, o hacerme una vida rara. Una vida que no es recta, que hace su propio camino. En el siguiente episodio trataremos el tema de las relaciones familiares y las familias diversas. Conversaremos con activistas locales, Irene Rotela, coordinadora de Casa Diversa, Miriam Gallar, de la Asociación Unidos por el Arco Iris, y desde Chile, Evelyn Silva, directora de la primera escuela trans de Chile. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual. Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.